Bien, buenas tardes a todos y a todas. Partimos esta vocería tras finalizar otro consejo de gabinete liderado por el presidente de la República para abordar distintas materias, pero en particular la preparación de una ley que es muy importante para el país, que es la Ley de Presupuestos de la Nación, pero también para seguir ordenando el trabajo de nuestro gobierno los próximos meses, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante seguir cumpliendo con nuestros compatriotas en los temas que son de gran necesidad para el país, para hacer cada vez más justicia, ¿cierto?, con las personas que han sido postergadas por mucho tiempo, para reforzar áreas que son de seguridad social, como las pensiones, la salud, entre otras materias, y por eso fue un muy buen consejo de gabinete, ¿no? Nuestra tarea, como lo ha dicho el presidente, ya iniciando el mes de septiembre, es trabajar en unidad, trabajar con mucho compromiso para cumplirle al país. Se acerca una nueva conmemoración del 11 de septiembre, donde reforzamos el compromiso con nuestra patria, con nuestra democracia, con nuestros derechos humanos, y eso es un llamado también que hacemos al resto de los actores sociales y políticos, pero también de cara a lo que son la celebración de las fiestas patrias, donde también esperamos celebrarlos con unidad, con responsabilidad, con seguridad. Y junto con ello seguir trabajando para que nuestra patria sea cada vez más justa, más humana, más grande y que nos enorgullezca a todos y todas. Y por eso es tan importante no solo los avances que hemos tenido esta semana en el pago ya del aumento de la PGU en el primer grupo de nuestros jubilados y jubiladas, que va a seguir progresando en los próximos meses, particularmente en el mes de enero, sino que también los avances que hemos tenido en salud, tras el aniversario número 3 de Copago Cero. Estamos hablando de 6 millones de personas que estando en FONASA ya no tienen que copagar absolutamente nada en la atención pública, pero también el avance que estamos teniendo en sacar de las listas de espera a nuestros compatriotas que han estado esperando por mucho tiempo, al menos para las cirugías y consultas de especialidad del alrededor de 360.000 atenciones. Y en eso se va a poder centrar la ministra de Salud. Y además tenemos buenos avances en materia de productividad, porque pronto va a iniciar una pauta en torno a la Estrategia Nacional del Litio, porque vamos a firmar el primer contrato especial de operación de litio, CEOL, esto en el marco de un acuerdo que va a proyectar generar más de 15.000 millones de dólares para financiar mejoras en educación, en salud y en vivienda, pero además para fomentar la innovación y la diversificación económica y productiva a través del financiamiento de proyectos como el centro, por ejemplo, de supercómputo o la planta de hidrógeno verde. Es decir, no solamente estamos preocupados de seguir cumpliendo en las áreas sociales como salud, pensiones, etcétera, o la seguridad pública, ¿no?, sino que también en generar las condiciones y las capacidades productivas que le permitan a la economía chilena seguir rompiendo este techo estructural de crecimiento económico que nos ha tenido por décadas en el estancamiento y que esperamos no heredar a los próximos gobiernos, ¿no?, sino que tengan una matriz productiva, una línea de desarrollo que nos permita mayor crecimiento futuro y con eso también mayores posibilidades incluso de gasto social en los temas que son tan sensibles para nuestros compatriotas. Dicho esto, dejo la palabra a nuestro ministro de Hacienda y luego a nuestra ministra de Salud. Bien, muy buenos días, buenas tardes. Tal como ha dicho la ministra Vallejo, hemos tenido una muy buena reunión de Consejo de Gabinete en que se ha abordado de una manera general los desafíos que van a estar presentes en materia presupuestaria. Este presupuesto, como nuestros presupuestos anteriores, va a conjugar la responsabilidad social con la responsabilidad fiscal. La responsabilidad social porque hay una serie de urgencias fundamentales que el Gobierno ha agrupado en las tres seguridades, la seguridad pública, la seguridad económica y la seguridad social, ámbitos en los que se han hecho avances importantes y que es muy relevante que estos avances sigan debidamente financiados. Por ejemplo, hace pocos días celebrábamos el aumento de la PGU para llegar a 250.000 pesos. Esto está debidamente financiado por la responsabilidad fiscal que hemos tenido en el pasado, también por el royalty, por la ley de cumplimiento tributario, todos ellos importantes avances que nos permiten financiar no solo hoy las urgencias sociales, sino también esas urgencias en el futuro. Junto con ello, hemos conversado respecto a un presupuesto que también nos va a permitir avanzar de manera importante en materia productiva, en materia de inversión. A propósito de la actividad que ahora se tiene, es muy relevante que no solo podamos ir
gastando nuestros recursos fiscales de manera responsable en el tiempo, de manera sostenible, sino que también vayamos generando mayores capacidades de crecimiento en la economía. Este es un gobierno que, a propósito de la reforma previsional, va a permitir que el país crezca más porque va a ahorrar más. A propósito de las agendas de litio, de hidrógeno verde, se van a abrir nuevas oportunidades que también nos van a permitir crecer más. A partir de la ley de permisos sectoriales, también vamos a tener un sistema que, junto con respetar y mantener los estándares regulatorios, va a acelerar los procesos de inversión. Y además todo el gasto social y la gestión política y el ensanchamiento de la democracia que ha hecho este gobierno también aumenta la cohesión social, aumenta la unidad del país y nos hace generar mejores condiciones para que ese crecimiento se pueda desplegar a futuro. Por todas estas razones, creemos que hemos tenido una muy buena reunión que nos permite no solo cubrir las necesidades sociales del hoy, sino también cubrir las necesidades sociales del futuro. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, como mencionaba la ministra Vallejo, ustedes han visto que afuera hay algunos lienzos desplegados en algunos edificios. Estamos conmemorando el tercer año del copago cero, una política que ha beneficiado casi a 2.900.000 personas que no han debido pagar, personas que anteriormente tenían que realizar un copago por sus prestaciones, algunos solo por las atenciones odontológicas, como era FONASA, que son del tramo B, y otras personas que tenían que copagar hasta el 50%, como es el tramo C y D de FONASA. Todas estas personas, que son alrededor de 6 millones de personas, que son los potenciales beneficiarios, 1.900.000, ya han accedido a todas sus atenciones con copago cero. Es una gran noticia, las personas lo están viviendo en su cotidianidad, tener una mayor protección económica y que no se constituyan una barrera para la atención de salud. Pero como también recordábamos el día lunes, no basta con el solo tener una atención gratuita, sino que también tenemos que avanzar en lo que es la oportunidad. Nosotros tenemos lo que es el programa GES, que da las garantías de oportunidad para la atención de los principales problemas, pero ustedes saben y todos sabemos que uno de nuestros mayores dolores son las listas de espera de lo que no está en el GES, de las atenciones electivas. Y en eso también estamos trabajando a partir del 15 de agosto en la lista de espera no GES. Se asignaron 73.000 millones que estaban comprometidos en el presupuesto para las listas de espera, para la actuación en hospitales fuera de la hora habitual. Nosotros hemos estado haciendo despliegues, se está trabajando en los hospitales, en las tardes o en los días sábados, atendiendo a las listas de espera. ¿Qué listas de espera? Cirugías y consultas de especialidad. Y también comenzó la ejecución de la ley SAP, que está destinada específicamente a las cirugías de cadera y de rodilla, en este momento en atención institucional de personas que están en lista de espera, que son FONASA, que no tienen capacidad de ir a la libre elección. Sin embargo, gracias a esta ley, estas personas están accediendo a través de la ley SAP a la cirugía de rodilla y cirugía de cadera en clínicas privadas con copago cero, saliendo también de una lista de espera que es dolorosa, que implica un dolor que tienen las personas cuando tienen artrosis y también la discapacidad y muchas veces la imposibilidad de incorporarse al mundo laboral. Así que son muy buenas noticias los 3 años de copago cero, todas las personas que se han beneficiado y lo que estamos avanzando en listas de espera. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con las preguntas. Hola, buenas tardes. Sí, a la ministra Aguilera queríamos preguntarle 2 cosas, ministra, en particular. Primero, por la situación en el hospital de Osorno y este caso de tortura a uno de los funcionarios. Entendemos que el ministerio ya pidió la destitución de ciertos involucrados, pero queríamos preguntarle si usted cree que este caso pueda reabrir otras situaciones de acoso laboral en otros centros hospitalarios dentro del país, si se van a extremar medidas en esa línea. Y la segunda pregunta, que quiero decírsela inmediatamente, tiene que ver con que se espera que el lunes salga adelante el proyecto de eutanasia en la Comisión de Salud del Senado, si hay seguridad en una votación a favor en esa instancia. Muchas gracias por la pregunta, porque nos permite reiterar la más absoluta condena a un hecho tan deleznable como lo ocurrido en el Hospital de Osorno, recordar que estas son actuaciones que ocurrieron entre el 2018 y el 2020 y que en cuanto tomamos conocimiento pedimos los antecedentes para estudiarlo y justamente indicar lo que usted señala. Yo envié una persona, especialmente un abogado de mi gabinete, a que fuera a mirar todos los procesos que está realizando el Servicio de Salud y el hospital. Oficiamos justamente para que se hiciera inmediata la destitución del sumario que ya estaba en curso en el Servicio de Salud, que es un sumario que ellos reabrieron el año pasado cuando tomaron conocimiento también de esta situación, pero nosotros hicimos efectiva la destitución inmediata.
También el subsecretario de Redes instruyó un sumario para ver las responsabilidades de las autoridades de la época, justamente en la denuncia y la persecución de estas acciones. Y además dimos conocimiento también por oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a todas estas actuaciones. Decir que estas acciones son deleznables, son condenables y más aún cuando se desarrollan al interior de un establecimiento de salud. Si bien no es personal que se dedica a la atención de salud, ellos están trabajando en un ambiente que es para cuidar la vida y la salud de las personas y no para el abuso o para la tortura, como prácticamente se ha marcado estas actuaciones que tuvieron con esta persona que era un trabajador que estaba en forma de reemplazo. Ciertamente cuando se denuncian estas situaciones es probable que ocurran otras denuncias. Recordar que nosotros además en este gobierno promulgamos la ley Karin, que tiene que ver con los abusos y que nosotros estamos y tenemos un mecanismo para detectar y procesar todas estas situaciones. También entender que el sector salud es un sector que tiene muchos funcionarios, nosotros tenemos la mayor cantidad de funcionarios públicos y que es intensivo en mano de obra y que hay mucha interacción entre las personas, por lo tanto ocurren eventos y probablemente a mí no me extrañaría que se denunciaran otros asuntos y con todos ellos vamos a establecer la misma vara, la misma condena y el mismo castigo. Sobre el proyecto de eutanasia, el lunes se espera su votación. ¿Hay seguridad de que eso sea favorable? Bueno, el proyecto de eutanasia que nosotros estamos discutiendo, la verdad, hace bastante tiempo, afortunadamente ya hemos llegado al momento de las votaciones en el Senado. Se tenía planificado votarlo esta semana, lamentablemente por el reagendamiento de actividades quedó para el día lunes. Bueno, nosotros no tenemos la seguridad de lo que vayan a votar cada uno de los senadores, pero sí tenemos la seguridad que hemos presentado un proyecto en forma responsable, de que lo que se va a votar ahora es la idea en general, el apoyo general a la legislación, porque nosotros hicimos una indicación sustitutiva al proyecto que se había aprobado en la Cámara de Diputados y todavía no hemos empezado a discutir el detalle de lo que nosotros consideramos que es una mejoría al proyecto. Así que esperamos tener la oportunidad y confiamos en que los senadores nos den el apoyo para dar un debate que yo creo que la sociedad chilena merece. Esta pregunta es para el ministro Cordero. Respecto a este ataque a una comisaría en Huechuraba, entendemos que no es primera vez que se ataca particularmente a esta unidad de carabineros. Se hizo el 5 de septiembre del 2024, también en el año 2019, si se tiene más antecedentes sobre si estos ataques son planificados o ataques concertados en cuanto al ataque que fue víctima de estas últimas horas. Primero me voy a referir al ataque ocurrido anoche y luego voy a hacer una referencia en general a lo que sucede en la comisaría de Huechuraba. En relación al ataque del día de anoche, fue un grupo de alrededor de 20 personas, entre 20 y 30 personas, que atacaron la comisaría, esta vez con botellas con pintura. Respecto de ellas existe una persona detenida. Sin embargo, ese tipo de ataques realizados en general por personas que actúan en cobardía, lo hacen masivamente, ocultando, actuando anónimamente, lo hacen despreciando la función central que cumple esa comisaría. Esa comisaría está en una zona estratégica de la comuna de Huechuraba y su modelo de atención comunitaria es ampliamente reconocido en la comuna. Sin embargo, existe un grupo de cobardes y ociosos que de tanto en tanto utilizan esa comisaría para atacarla. Eso suele suceder en los 4 de septiembre, como ocurrió ayer, y en las fechas que están vinculadas al 11 de septiembre. Sin embargo, en otras ocasiones, como sucedió hace un par de meses, a propósito de la celebración de un par de barras, también fue objeto de ataque. El hecho más emblemático que ha afectado a esa comisaría fue en junio del año 2019, cuando arribó una bomba que explotó en ese lugar y que pudo costar la vida de funcionarios de Carabineros en ese lugar. Esas personas han sido condenadas. ¿No? Ahora, ¿por qué hago esta explicación en torno al hecho que ocurre anoche y en relación a lo que ha ocurrido en el pasado en esa comisaría? Esa comisaría además ha sido finalmente dotada de un régimen de infraestructura tal que repele incluso ataques que se utilicen con armas de fuego. Es un lugar donde está emplazado, donde se retiraron algunos aspectos para evitar que esas personas que actúan bajo esas fórmulas
recurran a atacar nuevamente a esa comisaría. Son ataques regularmente en grupo. ¿Son de las mismas personas? Habitualmente no, o corresponden a sujetos distintos. Sin embargo, por la experiencia de Carabineros en esa zona, en determinado tipo de fechas, ese es un cuartel que queda especialmente reforzado, como sucedió la noche de ayer, y que estará especialmente reforzado en las próximas fechas emblemáticas. Eso. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ministros. Muy buenas tardes. Quiero consultarle acerca de la entrega de información a Argentina sobre estos barristas que tienen prohibición de ingreso a los estadios en Chile. ¿Qué antecedentes son, primero que todo? ¿Cuántos barristas son en total? ¿Qué implica esta prohibición? ¿Es solamente en los estadios o es de otros lugares? Si nos puede ahondar un poquito más en estas. A ver, sobre ese punto yo distinguiría dos cosas. La primera, aquellas que tienen que ver con eventos deportivos específicos, y en segundo lugar, aquello que tiene que ver con la disponibilidad de la información global. Sobre lo primero, cada vez que ocurre un evento deportivo que involucre a clubes de ambos países, eso es lo que sucedió en el caso del partido en Chile con Independiente, o a la las policías intercambian información. En el caso del partido que se ejecutó en Chile, Carabineros de Chile formalmente solicitó la información a Argentina y le fue enviada la información de las personas que tenían provisión de ingreso al estadio. Ustedes saben, el partido en nuestro país se realizó con normalidad, las personas ingresaron por pasos fronterizos, adecuadamente identificados, tuvieron escolta de ingreso al estadio, escolta de egreso del estadio. En el caso del partido que se ejecutó en Argentina, se hicieron requerimientos informales, pero no se formalizó la lista de personas que tienen provisión de ingreso en Chile. Eso dio origen a una segunda agenda de trabajo que forma parte de un trabajo algo más global entre los ministerios de seguridad de Mercosur y de los países asociados a Mercosur, como en el caso de Chile. ¿Cuál es el acuerdo que existe en ese contexto? Buscar mecanismos de comunicación del listado global de personas que tienen provisiones de ingreso en cada uno de los países a los estadios, sin esperar que el intercambio sea partido a partido. Parte de esas conversaciones fue la que tuvo el ministro Elizalde en su viaje a Buenos Aires y la instalación de la mesa de trabajo para el intercambio de esa información global con Argentina y evitar que sea partido a partido. Se va a realizar probablemente el próximo lunes. Yo voy a estar por el día en Buenos Aires, entre otros temas, por esta constitución de mesa. Ministro, buenas tardes. Preguntarle por agenda de seguridad y la relevancia de sacar la ley de inteligencia de también seguridad municipal o RUF en este periodo. ¿Cuál es la urgencia del ministerio? A ver, la urgencia del gobierno, y para ser más enfático, del país en materia de seguridad. Yo no conozco ningún alcalde que no esté de acuerdo con el gobierno de que la urgencia es despachar pronto el proyecto de seguridad municipal. Es más, en el conjunto de reuniones que nosotros tenemos con alcaldes, las visitas que realizamos los alcaldes, la reunión que tuvo ayer la Asociación de Municipalidades con el presidente de la República, yo creo que no hay dos discursos sobre la necesidad y la urgencia de despachar el proyecto de ley de seguridad municipal. A ese proyecto el gobierno ha mantenido entre suma urgencia y discusión inmediata. Sin embargo, sigue una tramitación algo más lenta y yo logro entender el tiempo que se ha tomado el Senado sobre este punto. Sin embargo, no solo es urgente desde la perspectiva contingente, sino que es urgente desde el punto de vista de la distribución de competencias en materia de prevención para los municipios. La ley de seguridad municipal no solo es importante para el Ministerio de Seguridad y para el Ejecutivo, es especialmente importante para la gestión municipal en materia de seguridad pública. Dicho eso, el Ejecutivo, en relación a este proyecto, al igual que en el caso de la Ley de Inteligencia, que se encuentra en comisión mixta, son dos proyectos que para el Ejecutivo tienen alta relevancia de que sean despachados no solo al término del gobierno, y en esto quiero ser bien claro, es al término de este periodo legislativo. El cambio de periodo legislativo lo que suele provocar es un cambio de composición de nuevos parlamentarios o parlamentarias y algunos proyectos que pudieran estar a punto de despacharse suelen retrasar en ese año porque hay parlamentarios que razonablemente quieren estudiar esos proyectos. Por eso es tan importante despachar
al menos seguridad municipal e inteligencia antes del término de este periodo legislativo. Y cuando digo antes del término de este periodo legislativo, antes de la segunda semana del mes de enero. Esa es la relevancia que tienen ambos proyectos. Pero en el caso de seguridad municipal es todavía relevante, particularmente por la gestión pública que implican los municipios en materia de seguridad. Ya, perfecto. Esta pregunta va dirigida al ministro Grau sobre responsabilidad fiscal, que ya ha hablado mucho al respecto. La Comisión Aseguradora para reducir el gasto público le entregó varias recomendaciones para reducir a 2.000 millones anuales y puso varias propuestas sobre la mesa. ¿Qué medidas concretas de esas sugerencias van a tomar ustedes de cara al presupuesto 2026? Y en ese sentido también, ¿cuáles son las más urgentes de aplicar? A ver, lo primero es agradecer a esta comisión. Creo que es una comisión que de manera independiente, que representa más distintas sensibilidades políticas y conocimientos técnicos, ha hecho una propuesta, un informe que a nuestro juicio es un aporte a la discusión. Por supuesto, nosotros tenemos que tomarnos un tiempo para analizar estas distintas propuestas, pero consideramos que el momento de la discusión presupuestaria, que es el ingreso del 30 de septiembre, va a ser un buen primer momento para mostrar qué medidas hemos podido recoger como Ejecutivo. Hay muchas otras que tienen un carácter temporal más ambicioso, que involucran incluso cambios legislativos que van a ser complejos de tramitar, y por lo tanto lo que aporta esta comisión es una agenda de largo plazo que va a poder ser utilizada por distintas administraciones para ayudarnos como país a afrontar los desafíos que tenemos en materia fiscal. Y un segundo aporte que a mi juicio realiza esta comisión es que da cuenta de la complejidad del problema. Lamentablemente a veces hay opiniones al respecto ligeras, que prometen grandes reducciones que son imposibles de realizar sin afectar de manera relevante aspectos que son muy sustantivos para la población. O incluso propuestas que podrían implicar una reducción de las jubilaciones de las personas incluso. Entonces nosotros creemos que este informe va a ser un aporte porque da medidas concretas, pero también demuestra la complejidad de avanzar en materia de reducción o contención de gasto cuando uno lo hace de forma seria. ¿Alguna medida concreta aún no tienen? Yo prefiero que el momento del 30 de septiembre podamos conversar y nuevamente contestar esta pregunta, porque va a ser un momento en que de manera más sustantiva y gruesa vamos a poder demostrar las medidas de las que nos estamos haciendo cargo. Hola, ministro, buenas tardes. Consultarle a la diputada Musante, está pidiendo que el 20 de septiembre sea feriado, todo esto pensando en el fin de semana de fiestas patrias. ¿Se va a apoyar esta iniciativa desde el gobierno? Mire, lo primero que yo diría, lo ha dicho el presidente, es llamar a toda la ciudadanía a que, junto con celebrar con mucho entusiasmo nuestra independencia, también celebre con cuidado, cuidándose entre todas y todos para que no tengamos que lamentar accidentes. Respecto a la pregunta específicamente, nosotros siempre hemos planteado que una discusión de ese tipo debe considerar los distintos efectos económicos que podría tener, y también es una discusión que hay que hacer con tiempo. Y creemos que, dado los días que quedan para ese sábado, no consideramos que exista suficiente tiempo como para la discusión. Ministra vocera, queríamos preguntarle a usted también sobre el enredo en el voto obligatorio y las multas. ¿El gobierno reconoce una descoordinación por el fallido acuerdo en las multas por no sufragar? Se lo preguntamos porque se habla de una pugna entre la ministra de las Express y el ministro del Interior, porque este último dijo en una entrevista antes de la votación que no sería tan enfático de hablar de un acuerdo propiamente tal, ese mismo día. A ver, yo no me voy a hacer cargo de especulaciones que además no tienen asidero en la realidad, en la forma de trabajar que tenemos como gobierno en torno a las prioridades y a las agendas legislativas que enfrentamos, particularmente en este caso, como en reiteradas oportunidades se nos ha preguntado del plan de acción. Hemos dicho que esto ha estado liderado en primer lugar por la ministra secretaria general de la Presidencia, que en reiteradas oportunidades hemos dicho ha buscado y ha estado buscando un acuerdo para justamente destrabar este problema asociado a las multas para dar cumplimiento a este mandato constitucional del voto obligatorio. Y por lo tanto, independientemente de las dificultades que han habido, hay un acuerdo que el Ejecutivo en últimas horas ha tratado de hacer valer y cumplir en el Parlamento. Dicho esto,
Hubo un problema efectivamente en la votación de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero no por eso no se va a insistir en este acuerdo que ya se ha manifestado, y lo dijo el propio presidente de la República. Entonces, esa es la tarea, ese es el esfuerzo que hemos tenido, y el resto, la verdad es que son meras especulaciones que no tienen ningún asidero en la realidad. Esa misma línea que usted plantea, ¿hay alguna autocrítica del gobierno en torno a este problema que usted reconoce en la Cámara de Diputados porque finalmente los parlamentarios oficialistas no se plegaron a ese acuerdo? Bueno, a ver, ustedes saben que el Parlamento requiere siempre mucho tiempo, mucho debate, porque hay diferencias de distinto tipo. Dentro a veces del oficialismo, dentro a veces de la propia oposición, diferencias entre ambos sectores, etcétera. Y por lo tanto, poder, como se dice, cuadrar el círculo, el permanente desafío que se tiene en materia legislativa, y no solamente por parte del Ejecutivo, sino que también por parte de los propios parlamentarios, ¿no? Porque así se construyen las mayorías cuando la diversidad es tan grande en el propio Parlamento. Y eso nosotros lo tenemos plenamente consciente. Ahora estamos a tiempo, y lo hemos dicho, ¿no? Esto se tiene que resolver pronto, las elecciones están cada vez más cerca, pero el tiempo es suficiente para poder destrabar y dar la certeza a la ciudadanía de cuál va a ser la multa. Nosotros ya hemos establecido aquí ciertos principios, ciertas consideraciones en torno a la multa, como también a la discusión, que ya de carácter de reforma constitucional, sobre la composición futura del padrón electoral para las elecciones presidenciales, y particularmente en eso relacionado con el voto extranjero en ese tipo de elecciones. Ya no voy a extenderme más en eso, pero eso es el acuerdo, y vamos a insistir en que se produzcan las mayorías para poder cumplirlo. En otro tema también legislativo, ministra, ¿qué expectativa tiene el gobierno sobre la urgencia simple al proyecto de aborto legal, y también si no ven un riesgo para la candidatura de Janet Jara, que ha descartado incluir un compromiso en torno al aborto en pos de la unidad con la democracia cristiana, que no está de acuerdo con esa iniciativa? Mire, las discusiones de las campañas y los candidatos en materia programática es de ellos. Respecto a la ley de aborto que ha presentado el presidente de la República, es bajo su mandato y su compromiso. Y la urgencia es para aperturar el debate, ¿no? Es una urgencia simple, justamente para abrir una discusión, porque nosotros siempre, las mujeres, sabemos que durante toda la historia, cuando se trata de los derechos de las mujeres, nunca están los votos garantizados. Nunca. Siempre ha habido negación, siempre ha habido resistencia, y sin embargo hemos avanzado. De hecho, hoy día tenemos el derecho a votar, y antes no lo teníamos, y cuando se levantaron las primeras mujeres a demandarlo, se dijo también que no estaban garantizados los votos, que era imposible. Entonces, de eso estamos bastante acostumbradas, al menos las mujeres. ¿Ya? El presidente está consciente de aquello. Lo importante es que se inicie la discusión. Y además, en torno a un tema central. Esto no tiene necesariamente que ver con los valores o las creencias de las personas, ¿no? Tiene que ver particularmente con una política de salud pública. O sea, esa es la realidad de lo que estamos viviendo en Chile y en los países donde no se ha regulado esto, que el aborto se sigue sucediendo, las mujeres siguen abortando, pero sin ninguna protección, sin ninguna seguridad social, o solo lo pueden hacer las personas que pueden viajar a otros países donde sí está regulado, hacerlo de manera segura. Y las que no tienen los recursos para hacerlo, lamentablemente pagan los platos rotos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos abrir en esta discusión, y los votos se van a ir en fondo dándose en la medida de que la discusión evolucione y avance en esa dirección. Ministra, buenas tardes. Mi pregunta es por la convocatoria a la ceremonia por el Día de la Mujer Indígena, la que realizó el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural de Contulmo, en la región de Biobío. Se invitó a un conversatorio y una feria en un terreno tomado y con orden de desalojo del delegado provincial, o sea, del propio gobierno. ¿Cómo se puede explicar una situación como esta? Bueno, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural emitió un comunicado respecto a esto. Obviamente es lamentable que se haya tenido que suspender la actividad, pero fue una evaluación rigurosa que se hizo porque no estaban las condiciones para realizarlo. Y el Servicio, insisto, Nacional de Patrimonio y Cultura ya dio las razones de aquello en un comunicado oficial y público. ¿Pero hay una descoordinación del gobierno, que el propio gobierno tenga esta orden realizada y que se convoque algo así? Mira, a veces pasa que son invitadas las autoridades por parte de comunidades para hacer conmemoración y distintos actos celebratorios, y en este fue el caso, y efectivamente el Servicio Nacional de Patrimonio determinó, después de la invitación y de que se programara la convocatoria, de que no estaban las condiciones para hacerlo, y lamentablemente se tuvo que suspender. Esas son las razones. Ministra, ¿cómo está? Consultarle respecto al parecer del Ejecutivo por esta solicitud de desaforo en contra del gobernador Claudio Rego a raíz de esta investigación en su contra por fraude al fisco. Si nos pudiera contar un poquito el parecer del gobierno, del presidente.
Tienen que preguntarle a él y su defensa, probablemente. Son procesos que están en curso y me imagino que ellos tendrán derecho a manifestar públicamente su parecer y sus consideraciones respecto a esta solicitud. Ministra, quería preguntarle respecto de un tema que hemos abordado desde el día de ayer, ¿no es cierto? Este ataque de bots ligados al Partido Republicano, todo lo que eso ha generado en las distintas campañas políticas. Hoy día el presidente también hacía un llamado en las campañas electorales a actuar de buena lid, sin desinformación y sin engaño. Quería preguntarle también si es que ustedes han pensado quizás en tomar alguna medida de judicializar esta situación. Hay algunos parlamentarios que han asistido, por ejemplo, al Poder Judicial justamente para ver esto, y también cuál es el llamado que se hace respecto de esta forma que algunos usan para hacer campaña. Sí. Bueno, miren, yo quiero recordar que desde este ministerio, desde el 2023, venimos planteando la gravedad del problema de la desinformación. Cuando creamos la comisión de expertos contra la desinformación, se nos criticó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sin embargo, con el paso del tiempo se ha dado cuenta de que teníamos la razón, de que esto era un problema serio y que había que abordar seriamente porque era un fenómeno que se estaba incubando en nuestro país, que ya estaba sucediendo en el resto del mundo, pero que en Chile se estaba expresando con cada vez más fuerza. Y es un fenómeno principalmente presente en las plataformas digitales, en las redes sociales, que han sido espacio para que algunas personas inescrupulosas quieran propagar articuladamente campañas de mentira, de odio, de ataque y de desinformación. Y eso es grave para nuestra democracia y para nuestro derecho a la libre expresión. Porque si bien algunas autoridades, figuras, candidaturas han estado fuertemente expuestas a estas campañas de difamación y de mentiras, cuando se trata de personas que son más anónimas, ¿qué es lo que sucede? Las inhibe en su libertad de expresión. Las cohíbe de participar en el debate público. Eso genera un daño a la convivencia democrática y atenta contra su libertad de expresión. Por eso es grave, por eso hay que tomárselo en serio. Y más aún en periodos electorales, porque las consecuencias pueden ser cambios en la configuración de la opinión pública. Y eso le pasó a la candidata Matei, le estaba pasando también a la candidata Jara, le ha pasado, por cierto, al presidente de la República, a las propias autoridades de gobierno, lo hemos visto contra el ministro de Educación. Yo, ¿para qué hablar? No voy a referirme a mí, pero esto es un problema que, claro, se ve la punta del iceberg, con el reportaje muy profesional, y felicitamos, de Chilevisión respecto a esto, a desenmascarar a personas que estaban detrás de estas articulaciones, orquestaciones para difundir mentiras y ataques, ¿no? Pero es un problema que toda la sociedad tiene que tomarse en serio, y particularmente los candidatos. No puede ser que la reacción del candidato Kast frente a esta acusación sea instalar otra mentira. O sea, es de nunca acabar. ¿Cómo es posible alguien que aspira a la presidencia de la República no decir al menos esto no es parte de nuestro sello, llamamos a mis adherentes a no difundir desinformación? O sea, la única respuesta es otro ataque, desinformación. No es posible. Entonces, tomémonos en serio esto. Es importante para resguardar nuestra democracia y nuestra convivencia, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, que enfrentemos esto con seriedad. Y respecto a acciones, mire, nosotros hemos empujado una agenda contra la desinformación. Eso se ha tratado, o sea, manifestado, por ejemplo, en la campaña Aguanta, Chequea y Comparte. Hemos logrado empujar legislación. Ya existe hoy día la legislación de delitos informáticos, la legislación sobre derechos digitales, de datos personales, perdón. Está también una discusión sobre violencia digital a través de una legislación que se está empujando también en el Parlamento, a propósito, por ejemplo, de los deepfakes. Hemos visto que a través de los deepfakes o el uso de la inteligencia artificial también se trata de engañar, manipular, incluso estafar. Ha pasado acá a propósito de incluso una periodista que trabaja en un medio acá en La Moneda. Esto es un fenómeno grave y estamos avanzando en legislación respecto a esto. Ahora, evidentemente, nosotros por lo pronto no tenemos sobre la mesa ninguna acción judicial más. Esto es por lo pronto, ¿no? Nunca podemos a priori descartar nada. En la medida que avance en esta investigación, hay un trabajo periodístico que se ha dado a la luz, que ha involucrado a un ex miembro del directorio de Canal 13 y además otra persona que
que se conoció, salió del anonimato a través de este reportaje, en fin, pero por lo pronto no tenemos contemplado una acción judicial independientemente de la agenda que nos hemos tomado muy en serio trabajo para enfrentar este fenómeno a través de campañas de educación, pero también a través de marcos normativos y legislativos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.